Muy buenos días. Vamos a dar inicio el día de hoy, como verán allí, al tema de afectividad y emociones. Cuando hablamos de afectividad, de repente no es algo muy común, o sea, no es algo que una palabra que usemos con mucha frecuencia, ¿no? Emociones sí, y es por eso que el título lleva y allí inserto lo que es esa palabra, ¿no? Emociones, a pesar de que se van a dar cuenta que emociones no es, digamos que, la única representante de la afectividad que existe, ¿no? Eh, Cuando hablamos de emociones, claro, nos remontamos, recordamos que tiene, o de repente nos preguntamos, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el sistema límbico? ¿Tiene algo que ver con la amígdala cerebral? Por supuesto que sí, ¿no? En algún momento lo hemos dicho, todo lo que tenga que ver con las emociones, amígdala cerebral. Y amígdala cerebral es parte del sistema límbico, ¿no? Y aquí les están dando una información, ¿no? Sobre el cuerpo amigdalino, que vendría a ser la amígdala cerebral, y dice que es un conjunto de núcleos, de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales, o sea, entrando por el lóbulo temporal al medio, ¿no? Y eh, forma parte del sistema límbico y su papel principal es el procesamiento, procesar y almacenar, porque acuérdense que hay una memoria emocional también, ¿no? Entonces, no solamente procesa, esto es, activa, da lugar a la emoción, sino que además, mejor dicho, es posible que haga esto porque tiene allí guardada las diferentes, los diferentes cambios que se producen en una emoción determinada. Entonces, y almacena también episodios o eventos o emociones ligadas a determinados episodios, a determinados eventos. Todos tenemos dos amígdalas y eso es importante también saberlo, ¿no? Eh, Cada una de las estructuras cerebrales que se ha ido mencionando están por partida doble, porque hemos visto solamente un hemisferio, el izquierdo, si no me equivoco, mm, o sí, el izquierdo, porque la figura ha estado girada, ¿no? O sea, ha sido una mitad, ha sido de perfil. Y muchos estudiantes se quedan pensando de que hay una amígdala, un cuerpo calloso, bueno, hay un cuerpo calloso nada más, ¿no? Pero que hay una sola parte de cada una de las estructuras de hipocampo, una sola parte del tálamo, etcétera, ¿no? Cuando en realidad todos están en partida doble, porque uno del hemisferio derecho, uno del hemisferio izquierdo, y obviamente hay una conexión entre ambas, ¿no? Entonces, todos contamos con dos amígdalas, una por cada hemisferio. Efectivamente, la amígdala cerebral tiene relación directa con lo que son las emociones, que es lo que vamos a revisar. Vamos a revisar, además, qué es la afectividad, qué otras emociones, qué otras manifestaciones afectivas existen, cuál es la neurobiología de las emociones, o sea, cuál es la activación, el circuito para producir las emociones, qué es la cognición y qué relación tiene con la emoción, aunque algo ya sabemos, cómo se expresan y qué clases de emociones existen y qué tiene que ver con el bienestar emocional y precisar algo que se ha venido ya mencionando, qué es el manejo o control de emociones, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente y qué cosa es? Estas son las cuatro manifestaciones de la afectividad. La afectividad es un conjunto de reacciones, o sea, no es una reacción, son varias reacciones que se producen paralelamente, ¿no? Que se desencadena un conjunto de reacciones que tienen como característica principal el poseer valencia. O sea, estas reacciones se producen ante lo agradable o desagradable, te dan la sensación de que es algo agradable o desagradable. Además, la afectividad tiene también otra característica, tiene una intensidad. Entonces, cuando hablamos de afectividad, cualquiera sea la manifestación,
vamos a encontrar estos dos rasgos, ¿no? La valencia y la intensidad. La valencia puede ser agradable, desagradable, y la intensidad puede ser mucha intensidad, poca intensidad. Los estados afectivos son cuatro. La emoción, que ya hemos venido mencionando y que es la palabra que más se utiliza, el sentimiento, el estado de ánimo y la pasión. Cuando hablamos de emoción, hablamos de una reacción afectiva que es repentina, que aparece casi inmediatamente que aparece un estímulo determinado. Entonces, es repentino, es muy intenso y dura casi tanto como el estímulo que lo produce. Y además produce marcadas reacciones fisiológicas. Esto es, altera el funcionamiento del organismo. Entonces, la emoción es muy intensa, aparece con intensidad. Apenas aparece el estímulo y desaparece con el estímulo también, provocando, dentro de todos los cambios que produce en el organismo, provocando reacciones fisiológicas. Esto es, alteraciones en el funcionamiento del organismo. No sucede lo mismo con el sentimiento. El sentimiento es más estable, menos intenso y muy duradero. Allí prima el componente subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Mis pensamientos. Y digamos que ya reiterativamente, ¿no? Redundantemente, lo afectivo también, ¿no? O sea, mis pensamientos y mis emociones van a ser los que priman. Los sentimientos son más conscientes. Tú sabes lo que estás sintiendo. No es algo que te sorprenda, sino que tú ya lo has identificado. Un sentimiento, además, suele estar vinculado a a reacciones emocionales antiguas, o sea, reacciones emocionales previas. Vamos a suponer, eh, en esa casa que está al frente vivía la abuelita. Allí he pasado muchos momentos y es una casa que para mí, ¿no? Cuando yo estoy allí, experimento cariño, ¿no? La abuelita ya no está, pero yo es como si la sintiera, como si aparecieran de pronto todos esos recuerdos, ¿no? Que de las cosas bonitas que viví con ella, porque tuve una buena relación con la abuelita, los juegos que hacíamos, los dulces que nos preparaba y que compartíamos, o sea, todos esos ratos, momentos que generaron emociones positivas, ahora sí, con criterio de valoración, eh, se han ido un poco sumando para generar en mí un sentimiento que es más duradero. O sea, de solo pensar en esa casa, como que ya me da paz, me da tranquilidad, me da alegría. Entonces es algo más duradero, es menos intenso y generalmente está vinculado a reacciones emocionales antiguas. Pudiera ser también, ¿no? Veo un símbolo determinado, ¿no? O escucho hablar de determinada nacionalidad, o veo una cruz esvástica, ahí está, esas cruces esvásticas de los nazis, y me acuerdo perfectamente todo lo que he leído, todo lo que he visto en videos, en películas, sobre la actitud de los nazis hacia los judíos y hacia otras nacionalidades. Entonces ya me genera malestar, molestia. Eso es un sentimiento, o sea, un sentimiento es algo ya más duradero, más llevadero, lo que sentimos por nuestros padres, por nuestra pareja, por nuestros hermanos, ¿no? Por los lugares donde hemos mm, tenido reacciones determinadas. Eso es, y está vinculado por eso más a lo subjetivo, a mis pensamientos, a mis recuerdos, a mis estados emotivos vividos allí. El estado de ánimo, en cambio, no tiene un origen muy claro.
O sea, exactamente no puedes decir por qué estás viviendo un estado de ánimo determinado. Sin embargo, sí tiene relación con tu percepción interna, o sea, es algo que está ahí, está vinculado a algo, pero tú no eres muy consciente de a qué lo estás vinculado. ¿Por qué tengo este estado de ánimo? ¿Por qué me levanté hoy día con alegría? ¿O por qué me he levantado así como fastidiada, molesta hoy día, ¿no? Es poco intenso, pero es más o menos duradero, ¿no? Puede durarte todo el día, puede durarte 2 días, que estás ya varios días que estás con ese estado de ánimo. Y algo y muy importante, que es muy susceptible al, digamos, al estímulos, o sea, no es que esté vinculado, ¿no? Sino que fácilmente, ya, mejor así, fácilmente se puede ver afectado por un acontecimiento externo. Fácilmente. Por ejemplo, te levantas, estás de buen ánimo, estás yéndote a trabajar, estás caminando y de pronto te encuentras o ves a alguien que, que te da con una persona con la que has vivido malos momentos, momentos muy difíciles, molestos, ¿no? Que te llenan de ira. Entonces ya malogró tu estado de ánimo, cambió tu estado de ánimo. O sea, tú te ves levantado de buen estilo, ¿no? De buen ánimo y de pronto apareció este sujeto, lo vi a esta persona y me malogró el estado de ánimo. O al revés, ¿no? Yo levanto así, ya bueno, por inercia, estoy yendo a trabajar con cierta modorra, ¿no? Y en el camino de repente veo algo, ¿no? O alistándome encuentro una foto o encuentro algo que me simbolice, me represente a alguien que yo he querido o alguien o una situación bonita que he pasado, ¿no? Encuentro de repente los tickets de un evento al que he ido y que me encantó, ¿no? Y me cambió el estado de ánimo. Ya, lo que mucha gente dice, y probablemente ustedes también han escuchado, ¿no? Uy, me mejoraste el día, ¿no? Entonces, eso, el estado de ánimo es muy susceptible a la influencia externa. Y finalmente tenemos la pasión. La pasión viene a ser algo así como una emoción por lo intensa que es y por las reacciones biológicas, orgánicas que provoca, pero como si fuera una emoción sostenida, como si fuera una emoción que dura mucho, 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 y acabó el estímulo y sigue durando, sigue durando, sigue durando. Es muy intensa, es de larga duración y podría causar daño al individuo. Acuérdense, las emociones duran casi tanto como el evento, como la situación, como el estímulo que lo provoca. Y se acabó y ya después que pasaste un momento de ira o un momento de miedo, ya pasó, te echas a descansar o de repente ya pasa un tiempo y como que te quedas agotado y pasó, ya bueno, pasó, recuperaste energía, ya estás bien. Pero ¿qué pasa si no te da lugar, no te da chance para que tú puedas recuperarte? Porque la pasión sigue, 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 sigue. Entonces puede causar daños a tu organismo, mantenerlo así, ¿no? Mantenerlo ahí. Ojo, que produce reacciones fisiológicas. Entonces es como mantener a tu organismo trabajando, 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 trabajando fuerte, ¿no? Entonces tiene larga duración. Sin embargo, el que nos brinda mayores indicadores y nos da mayores señales como para poder estudiarlo, desmenuzarlo y conocerlo mejor es la emoción, porque es breve y porque es intenso, ¿ya? Entonces, de todos los estados afectivos vamos a estudiar la emoción, vamos a revisar la emoción, vamos a tratar de hallar todos los componentes, las funciones que cumple, etcétera, etcétera, y eso ya lo vamos generalizando con cierta prudencia al resto de estados afectivos. Entonces, empecemos por las funciones. ¿Qué funciones generalmente suelen cumplir las emociones? Porque las emociones son necesarias, el ser humano las necesita
¿Y por qué las necesita? Porque cumple tres funciones que son importantes. Una función adaptativa, o sea, te, te dispone o se adecua a la situación que estás viviendo. Tú no sientes alegría porque o tristeza cuando ves a una persona que te quiere atacar, ¿no? Sino sientes el peligro, miedo, y eso hace que tu organismo se disponga, te disponga de tal manera que te sobrecargues de energía en las extremidades, respuesta de emergencia, y te puedas defender o huir del peligro. Entonces, te adapta al estímulo que te hace frente. Entonces, decimos que en ese sentido la emoción cumple una función adaptativa, facilita la conducta automática apropiada para el estímulo, para el acontecimiento que enfrentas, que provoca tu emoción, ¿no? Entonces, este ejemplo me parece que es perfecto, ¿no? El perro te persigue y ya tienes la fuerza suficiente para en un par de segundos trepar a la silla y ponerte a salvo, ¿no? O trepar más alto si fuera posible. Entonces, allí está cumpliendo la emoción una función adaptativa. También puede cumplir una función motivacional y esta función la cumple cuando orienta tu conducta hacia una meta. Yo estoy bien motivada o yo tengo una meta bien clara, entonces, y estoy emocionada por eso, ¿no? Y esa emoción me va a dar más fuerza, me va a dar más energía para que yo pueda acercarme y pueda alcanzar de mejor manera mi meta, para que yo me mantenga, para que pueda seguir estudiando, para que tenga más ánimo, de repente más fuerza, ¿no? Para continuar, perseverar, persistir. Entonces cumple una función motivacional cuando te recarga para que tú puedas alcanzar tus metas. Y en el tercer caso, cumple una función social porque ayuda a que tú puedas compartir esa emoción con otras personas, ¿no? Te ayuda a compartir tu emoción y de esa manera logra, al compartir la emoción con otros, logra que los otros puedan ayudarte a salir, ¿no? De esa emoción si es negativa, si es mala. Comunica y facilita la interacción social. Bien el ejemplo de la tristeza, ¿no? Cuando yo estoy muy triste y finalmente lloro o me aíslo, me quedo callada, cabizbaja, ¿no? Entonces, sin decir nada, con mi actitud, yo estoy compartiendo, estoy comunicándole a los demás mi tristeza. Y fácilmente tú, yo y todos nos damos cuenta cuando alguien está triste. Bueno, si ponemos atención, ¿no? Entonces, algo le pasa y me acerco y le digo, pues, ¿qué te está pasando? ¿No? Cuéntame. O simplemente estoy ahí y le digo, tranquila, tranquila, ¿no? Entonces, es como un pedir ayuda, ¿no? Sin decir nada, ¿no? Entonces, está bien. Igual a cualquiera de las otras emociones, ¿no? El asco hace que el resto diga, uy, ¿qué pasó? No, ya te retiro, de repente está mal, en mal estado esto que estás comiendo, algo así, ¿no? O qué cosa es lo que has visto, qué ha sucedido, o de repente, qué sé yo, la alegría, ¿no? La compartes y se hace más extensa porque la estás compartiendo con otros. Cualquiera que te ve sonreír, saltar, sabe que estás alegre. Entonces se acerca a ti y la comparte. Entonces, básicamente, según Riff 1994, ahí les han puesto la referencia, las emociones cumplen esas tres funciones. ¿Qué componentes tiene la emoción? La emoción dijimos que era una de las reacciones afectivas que provoca sí o sí reacciones fisiológicas. Y aquí, por aquí lo vemos, altera el funcionamiento del organismo. Si es peligro, o sea, miedo, si es cólera, de repente va a activar el sistema nervioso simpático. Si es tristeza, va a letargar todo eso, ¿no? Si es alegría, también lo activa, pero además tiene un componente subjetivo que es bien importante, ¿no? Porque
se refiere, el componente subjetivo, lo subjetivo siempre se refiere a tus pensamientos y a tus sentimientos, ¿no? ¿Qué pensamientos activa una emoción determinada, ¿no? Bueno, acá la chica está triste, alguien ha fallecido, ¿no? Y dice hasta siempre, gracias por tanto, siempre te llevaré mi corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un componente subjetivo que existen muchas teorías y hay bastante, creo, evidencia sobre eso, que es finalmente el detonante y el que mantiene la emoción. Y hace una semana veíamos de que cuando revisamos estrategias de aprendizaje y veíamos las estrategias relacionadas con el aprendiz, decíamos que manejamos muchos pensamientos que a veces nos provocan una emoción adversa, ¿no? Que a veces nos bajan el ánimo, nos desmotivan. Entonces, ese es el pensamiento, es el componente subjetivo de la emoción. ¿Qué cosa tú piensas sobre la situación, estímulo que está frente a ti? Ese pensamiento, insisto, puede ser el que, no solamente el que provoca la emoción, sino que el que mantiene la emoción también. Y otro componente es el conductual. O sea, tres componentes. El componente conductual son los cambios que provoca en tu conducta. O sea, toda emoción tiene una reacción conductual asociada a ella. O sea, hay una reacción. Si estoy triste, mi conducta es mínima de repente, ¿no? Mi cabeza es gacha, etcétera. Pero de repente si estoy alegre, salto, grito, abrazo, ¿no? Esos son cambios en mi conducta a partir de la emoción. O de repente si tengo miedo, me quedo paralizada, ¿no? Esa también es una reacción conductual. O de repente corro, ¿no? También es una reacción conductual. ¿Cuál es la neurobiología de las emociones? O sea, cómo es que se produce la emoción, cuáles son las alteraciones o cambios que se van a producir en el organismo. Están aquí numeradas. Primerito, y partimos de allí, es el pensamiento, la evaluación cognitiva. ¿Qué cosa es lo que pensamos? ¿Esto que pasa es bueno para mí? ¿No es bueno? ¿Puedo afrontarlo? ¿No puedo afrontarlo? ¿Es una maldición? ¿Es un castigo divino? ¿Qué estoy pensando yo sobre el estímulo que tengo al frente? Entonces, a partir de eso, a partir de este componente subjetivo que se da acá en el córtex prefrontal, acuérdense, todo lo que es pensamiento es prefrontal, ¿ya? Todo lo que es pensamiento se procesa en el área prefrontal. A partir del pensamiento, entonces se va a No activar se el ve la sistema parte. límbico. ¿Perdón? Se quedó en la anterior diapositiva. Ya, esta era. ¿Ahora sí? Ahora sí, Miss. Ya, gracias. Entonces, fíjense, todo lo que desde el componente prefrontal va a ser el primero. De ahí se va a activar, ¿qué? Se va a activar el sistema límbico en relación con el hipotálamo primero, acá el chiquito, el hipotálamo. Entonces, cerebro activa hipotálamo. Hipotálamo, ¿no? Que tiene a cargo el sistema nervioso autónomo, la activación fisiológica. Entonces el hipotálamo va a ser el que active, como ustedes ya saben, el sistema nervioso simpático, ¿no? Y dentro de la activación de todo eso, va a activar también lo que es, al ser el hipotálamo parte del sistema límbico, va a activar también lo que es, acá está, el hipocampo, que tiene relación con los recuerdos, tiene relación con la memoria, el hipocampo, y la amígdala cerebral, dando lugar a la reacción emocional, o sea, todos los cambios que se producen en una emoción determinada. Entonces, el que salto o no salto, corro o no, o sea, todas esas reacciones, río o lloro, ¿no? Todas esas reacciones, esos cambios que se producen en mi organismo ante una emoción determinada están, digamos, disparadas por la amígdala cerebral, pero paralelamente se activan recuerdos. Sí, una vez me pasó algo por el estilo o me contaron tal cosa, ¿no? Recuerdos relacionados con el estímulo. Todo, digamos que a partir del hipotálamo, ¿no? De la activación del hipotálamo se activa
hipocampo, se activa, amígdala cerebral, se activa el sistema nervioso simpático también, directamente, ¿no? Entonces, esa sería el circuito, ¿no? El circuito córtico, hipotálamo, simpático o córtico, hipotálamo, límbico en general, ¿no? Esa sería, digamos que la dinámica, Uy, ¿qué pasó acá? Que siguen las emociones en general. Vamos a ver acá. ¿Qué dicen las teorías cognitivas? Hace poco hemos visto las teorías cognitivas. Las teorías cognitivas decían de que es entre el estímulo y la respuesta o conducta del individuo hay procesos que se producen en medio, ¿no? Y esos son los procesos mediadores, que serían los que disparan, los que detonan la reacción conductual. Entonces, respecto a eso, ellos apuntan mucho a lo que es el pensamiento. Entonces, sería esta la secuencia. Ante un estímulo determinado hay una valoración cognitiva. Esa valoración cognitiva obviamente es un pensamiento, ¿no? Valoración cognitiva quiere decir, le doy un valor con mi pensamiento. Digo, esto es bueno, esto es malo. Esto me ayuda o me ataca, ¿no? Y de acuerdo a ello se va a generar la emoción. De acuerdo a lo que pienses, vas a generar la emoción. Sí puedo con el examen, tranquilo. No, esto no es demasiado para mí. Ah, ya, estoy tensa, ¿no? Entonces, hay dos teóricos que les están mencionando, Stanley Schachter y Richard Lazarus. ¿Qué dice Stanley Schachter? Stanley Schachter dice que ante un estímulo determinado se provoca una evaluación doble, una doble evaluación. ¿Qué valora el individuo? Valora los cambios fisiológicos en su organismo. ¡Ah! Mi corazón está a punto de salirse por mi boca. Con la justa puedo respirar. Mis piernas están rígidas. O sea, voy a valorar lo que son los cambios que se han producido en mi organismo. Y paralelamente, voy a valorar también la situación misma que estoy enfrentando, ¿no? Entonces, la valoración cognitiva se refiere a la situación misma que estoy enfrentando. Esta es una situación peligrosa, ¿no? Esto es terrible, por ejemplo, ¿no? Que es una valoración exagerada, pero es valoración finalmente, ¿no? Entonces, bueno, acá el ejemplo, y como resultado, como producto de estas dos valoraciones en paralelo que se da, resulta la emoción misma. Entonces aquí aparecen estos muñecos así medio zombies, mi corazón se acelera y pienso, esto es terrible, es demoníaco, ¿no? Mi pensamiento. ¿Ah? Entonces, mi pensamiento, esto es demoníaco, mi corazón está a punto de salirse de mi pecho, estoy transpirando, etcétera, y entonces siento miedo. Entonces, para Stanley Schachter, la emoción sería el resultado de una doble valoración cognitiva, o sea, de un pensamiento doble. Uno está vinculado a los cambios fisiológicos que se producen en tu organismo y otro está vinculado a la situación, a la valoración que le das a la situación. Richard Lazarus tiene una teoría que es parecida. También nos habla de una doble valoración, pero esta doble valoración es secuencial. O sea, no es así como había dicho Schachter en paralelo. No, es una primero y la otra después. Dice que ante un estímulo determinado tú haces dos evaluaciones. La primera evaluación es, ¿esto me beneficia o me perjudica? Puede ser otra pregunta, ¿no? ¿Esto es bueno o malo para mí? Esa es la evaluación primaria. Yo valoro la situación. Mi primera valoración va a ser a la situación. La segunda valoración que yo haga será consecuencia o posterior a la primera. Y yo digo ya, ante la respuesta, ¿no? Yo digo, esta situación
¿Me beneficia o me perjudica? Me beneficia, ¿no? Claro, o sea, acá hay un examen de admisión, dice, ¿no? Examen de admisión de la universidad. Ya. Ah, ¿esta situación me beneficia o me perjudica? ¿Qué cosa pienso yo de la situación? Ah, el examen más difícil del mundo. Wow, si lo pienso así, entonces yo voy a decir, si es el examen más difícil del mundo, eso es malo para mí, pues, porque es lo más difícil del mundo, ¿no? O sea, no es cualquier examen, oh, no. Entonces, estoy evaluándolo así, entonces yo digo, no, esto es grave, ¿no? Y la evaluación secundaria sería respecto a mi persona. O sea, después que evalúe la situación, esta situación es peligrosa, esta situación es de temer, situación. Ahora me evalúa a mí y yo digo, ¿y yo puedo afrontarla? ¿Estoy preparada para hacerlo? Entonces, si mi respuesta es sí, estoy preparada, sí, para afrontar el reto, no pasa nada. O sea, no hay emoción, no hay miedo, no hay, no hay la emoción, nada, tranquilo, todo normal. Pero si mi respuesta es, no, no puedo, no puedo, no estoy preparada, no, mi memoria es, ay, no, es terrible, ¿no? Entonces, allí recién surge la emoción. Cuando yo eh, evalúo que no soy capaz de afrontar la situación, en otras palabras, que mis mecanismos, mis herramientas de afrontamiento no son suficientes, yo sé, soy buena, pero no tanto. O sea, hay cursos que no terminé de estudiar, ¿no? O sea, mis mecanismos de afrontamiento, todas las herramientas que tengo no son suficientes o no tienen nada que ver con eso. No, yo soy buena más bien con la danza, yo soy buena con la actuación, no, no para estas cosas, no para conocimientos, ¿no? Entonces yo evalúo que no, no, yo no estoy preparada, entonces recién surge la emoción, surge el miedo en este caso, ¿no? Pobre chico, lo han puesto ahí llorando. Entonces, eso es. Esa teoría es bien interesante porque a partir de esa teoría o utilizando esta teoría de Richard Lazarus, pueden leer más en el internet, pueden encontrar bastante sobre él, sobre su técnica. Se trabaja mucho en terapia porque muchas veces un comportamiento muy frecuente a atender es la ansiedad, angustia que siente la persona ante eventos que no han sucedido. La ansiedad es un miedo anticipado. O sea, es normal si yo siento miedo porque veo a un, qué sé yo, ¿no? A un hombre que me persigue, que está vestido de negro y que tiene de repente un puñal y cortes y tanta cosa, ¿no? Ya bueno, pero es normal. Pero si yo no estoy, digamos, estoy en mi casa, ¿por qué voy a sentir miedo, no? O sea, yo voy a sentir miedo si yo me anticipo a la situación. Entonces, si yo digo, no, pero cuando salga, de repente me va a pasar esto, me van a perseguir, no, me van a robar, me van a hacer, o sea, es un miedo anticipado. El miedo anticipado se llama ansiedad. La ansiedad es uno de los motivos que más existen en la consulta psicológica. Entonces, ¿qué sucede con la ansiedad? Y con este esquema, ¿no? ¿Por qué venía a colación esto? Que generalmente cuando tú analizas así, digamos que secuencialmente, a veces el error puede estar en el estímulo, ¿no? En la evaluación primaria que hiciste, o sea, el estímulo está, ya bueno, está el examen de admisión. En la evaluación primaria que hiciste o en la evaluación secundaria. A veces en los dos, pero a veces la falla está aquí, estás exagerando, extremando la evaluación primaria o la secundaria. Ya, por ejemplo, vamos a quedarnos con el mismo estímulo. Examen de admisión de San Marcos, ya está. Evaluación primaria. Entonces yo digo, esta situación es peligrosa, entonces sí, porque es el más difícil del mundo.
Eso es una exageración. Eso es una exageración. ¿Es un examen difícil? Sí, pues es difícil. Porque, bueno, las razones son muchas, ¿no? Hay temas que no se profundizaron en el colegio, etcétera, etcétera. ¿Es difícil para el estudiante? Sí, puede ser difícil, ¿no? Puede ser un examen difícil. Es considerado un examen difícil estadísticamente, ¿no? Ya, pero no es el más difícil del mundo, ¿no? No es imposible de resolver por cualquier ser humano. No, pues no es así, ¿no? Es un reto difícil, sí, pues, pero no es imposible, no es terrible, ¿no? Pero si tú lo juzgas como terrible, entonces allí viene el problema. Entonces, a veces exageramos la situación, como que es demasiado, ya es grave, es de vida o muerte. Y no lo es, pues, ¿no? Segundo error común, y yo puedo afrontarlo si yo me minimizo, o sea, si yo no me valoro, si yo creo que no, que ay, estoy en nada, ¿no? Que todo lo que hago no tiene, no suma, no tiene validez, entonces obviamente voy a terminar sintiendo miedo, pánico, angustia, ¿no? Pero si yo digo, sí, estoy preparada, por lo menos ahorita estoy en mi 90%, ¿no? O sea, más no puedo dar, pues estoy en mi 90%. Entonces, ¿puedo afrontar esta situación? Sí, puedo afrontarla. Lo cual no implica que voy a ganar, ¿no? Voy a afrontarla, sí, puedo afrontarla. Puedo afrontarla, estoy preparada para afrontarla. Pero ya pudiera ser que falle o que no falle, bueno, no está eso en evaluación acá, ¿no? Sino simplemente, ¿puedes afrontarla? Sí, sí puedo afrontarla, porque me he Es, preparado, porque estudié esto, que no lo había visto en el colegio, porque ahora domino esto, porque he resuelto 9 de 10 ejercicios, ¿no? Que vinieron en los exámenes anteriores, etcétera, etcétera. Entonces, tranquila nomás, estoy tranquila, estoy tranquilo. No hay el surgimiento de esa emoción que me puede bloquear, ¿ya? Entonces, esta teoría se utiliza mucho por eso, ¿no? Evaluación, a ver, otro estímulo. El enamorado te peleaste con tu enamorado y terminaron la relación. Evaluación primaria. ¿Esta situación te beneficia o te perjudica? Bueno, es una situación, o sea, esta situación es buena o mala para ti. No sé, todavía no estoy segura si es buena o es mala, pero no, creo que es buena porque al final ya si hemos terminado, si hay diferencias entre nosotros, entonces no, una relación no puede seguir adelante, ¿no? O de repente yo digo, no, esto es terrible, es lo peor que puede haber pasado en mi vida, esto es una catástrofe, mi vida ya no tiene sentido. Ya, si yo estoy evaluando así, como de que esto es debido a muerte, obviamente voy a terminar en angustia. Y la siguiente, esta situación es terrible, ya. Y tú puedes afrontar o no puedes afrontar. No, mi vida ya no tiene sentido, ya para qué sigo viviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente me voy a deprimir. Pero ¿dónde estuvo la falla? No en que rompieran la relación. Esa es una situación que se dio y que no depende solo de ti, pues. Hay muchas cosas en la vida que no dependen solo de ti, de que tú quieras o no quieras que pase. Hay cosas que escapan de tu control. ¿Qué te queda? Aceptar, pues, y adaptarte y salir adelante. No te queda otra. No te queda otra. O sea, no te puedes detener el mundo, no puedes detener el mundo o detenerte tú llorando, ¿no? Puede ser que te tomes un tiempecito para, bueno, ya para asimilarlo y para buscar, ¿no? Otras formas de salir adelante, pero no te puedes quedar ahí estacionado y de repente, qué sé yo, paralizado, ¿no? Entonces, ahí esta teoría pienso yo de que es bastante útil, no es tan difícil de utilizar y que ustedes pueden intentarlo, ¿no? Habrá cosas que de repente ya no serán tan fáciles o no estarán tan cercanos a ustedes para evaluar, pero en principio creo que como hábito, como de repente recurso, ustedes
lo pueden usar, ¿no? Lo pueden usar, creo que Es está, una sí. pregunta. Dime. En este caso, para que surja la emoción, necesariamente ambas No evaluaciones tienen que estar necesariamente negativas. ambas. No, no necesariamente. Yo puedo decir la situación, o sea, y sin error, puedo decir, sí es una situación complicada, ya está. Y yo puedo afrontarla generalmente de acá, de la segunda evaluación es que viene la emoción. ¿Ah? No, no puedo afrontarlo. O sea, yo he dicho, de repente acá está mi falla, pero yo digo, la evaluación es terrible. Y de repente no es terrible, pues. Pero yo dije, es terrible y yo no puedo afrontarla. Entonces me deprimo. Entonces me desespero. Entonces me hundo en la depresión. O puede ser que yo diga, esta situación no es, si digo que no es una situación adversa, entonces no tengo que afrontarla, pues no pasa nada. Pero generalmente puedo decir, la situación sí es difícil, pero generalmente en la segunda evaluación viene a ser ya el detonante de la emoción misma, ¿no? Generalmente. Pero el error puede estar en cualquiera de los dos, de las dos etapas. Bueno, la emoción ha sido algo tan llamativo, tan sorprendente, que ha sido estudiado desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Tanto así como Charles Darwin, ¿no? En los 1800 y tantos, empezó a estudiar las emociones porque le llamaba la atención, pues, ¿no? Ese tipo de reacción. Y él concluyó y libro que se llama Las emociones en los hombres y los animales, algo así. Bueno, en ese libro él sostiene de que las emociones son parte de la evolución de la especie, que las emociones existen porque ha sido una forma como el ser vivo ha aprendido a sobrevivir, ¿no? Entonces la emoción ha sido su herramienta que le ha ayudado a sobrevivir. Las emociones, dice, son adaptativas y sirven para preservar la especie. Él dice, por ejemplo, estaba en un grupo de gente y sentía miedo, si yo experimentaba miedo, emoción, miedo, entonces, ¿qué hago? Ah, me retiro, pues me salgo de acá, ¿no? Me voy, huyo, ya está, preservo mi especie. En otro grupo de repente me siento bien, me siento confiada, me siento segura, acá me quedo, formo familia, me reproduzco. Entonces, eso dice, ¿no? Que la emoción servía para que el sujeto pudiera adaptarse a las diferentes situaciones de la vida. Las emociones, es otro postulado de Darwin, son universales y son comunes o son compartidas, digámoslo así, evolutivamente con los seres más cercanos. En este caso, los seres más cercanos serían los chimpancés. Entonces, son compartidas en alguna de sus expresiones, como muestra, decía Darwin, de que ha sido algo que se adquirió evolutivamente. Por ejemplo, cuando la persona está feliz, muestra los dientes, sonríe, ¿no? Saca la emoción. Y cuando el chimpancé está feliz, hace lo mismo, grita, salta de una rama a otra, exterioriza la emoción. Cuando una persona está triste, generalmente se aísla, ¿no? Estoy muy triste, entonces me encierro en mi cuarto, ya no salgo para nada. Entonces, cuando un chimpancé está triste, ¿qué hace? A ver, acaba de dar a luz y su cría que acaba de tener murió o la mataron, lo que sea. ¿Qué hace la chimpancé? Llena de tristeza, ¿no? Lo que hace es se aísla, se va a la esquina de la jaula, se da vuelta, o sea, te da la espalda y permanece allí inmóvil por horas, horas. Es como encerrarte en tu cuarto. O sea, no atiendo a nadie, no hablo con nadie, ¿no? Entonces, y así encuentra una serie de similitudes. Otra de sus evidencias para Darwin era el hecho de que los niños ciegos de nacimiento, los niños que nacían ciegos, también sonreían cuando estaban felices, también lloraban cuando estaban tristes, ¿no? Entonces, ya, pues las emociones son innatas, decía, era el postulado principal de Darwin, ¿no? Eh, y además universales,
porque aquí en la China, en el África, en cualquier parte del mundo, la gente sonríe cuando está feliz, llora cuando está triste, ¿no? Y hay emociones compartidas. Casi 100 años después, allá por los 1960 y tantos, creo que ha sido, Paul Ekman, un psicólogo investigador, realiza una investigación transcultural. Una investigación transcultural es una investigación que atraviesa culturas al mismo tiempo. Pero ojo, ese al mismo tiempo significa este año, este mes. Este mes voy a estudiar la expresión facial en las diferentes emociones aquí en Perú. Y mi colega va a hacer lo mismo este mes en, de repente, Canadá. Y mi otro colega va a hacer lo mismo en España, Italia, el otro en África, el otro en Asia, China, Hong Kong, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una investigación transcultural que se hace al mismo tiempo, se investiga lo mismo en diferentes culturas. Paul Ekman realiza eso y él concluye, claro que podría hacerlo él mismo también viajando, ¿no? Pero puede hacerlo con colegas, ¿no? Bueno, sus conclusiones son de que existe una expresión facial idéntica, igual, para por lo menos 6 emociones, ¿no? Alegría, tristeza, enojo, o cualquiera de los sinónimos que le quieran poner: alegría, tristeza, enojo, asco, sorpresa y miedo. ¿Ya? Entonces, esas son consideradas las emociones básicas. Entonces, casi 100 años después, Paul Ekman le da la razón a Darwin, pues, y le dice, tienes razón, hay emociones que son universales, o sea, para cualquier cultura, para cualquier país, estas emociones tienen la misma expresión facial. Todos sonríen, todos se alegran, todos abren la boca y extienden sus órganos sensoriales de la cara cuando están sorprendidos, etcétera. Frunce el ceño cuando está molesto, etcétera, etcétera. Entonces de ahí vienen las emociones básicas o primarias y las emociones secundarias o emociones sociales, ¿no? ¿Cuáles son las emociones básicas? Las 6 mencionadas, aunque existen teorías que mencionan 8 emociones básicas, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con estas 6, que son innatas, son universales: alegría, tristeza, miedo, enojo, asco, sorpresa, o cualquiera de los sinónimos que se utilicen: miedo, terror, pánico. Los sinónimos, entre comillas, generalmente rotulan, nominan grados diferentes de la misma emoción. Enojo, cólera, ¿no? Rabia, ya, yo estoy subiendo. Molestia, ahora estoy bajando. Entonces, esos sinónimos generalmente lo que hacen es nombrar, designar diferentes intensidades de la misma emoción. Asco y sorpresa. Esas emociones nadie te las enseña. Esas emociones nadie las tiene. O sea, nadie, mejor dicho, todo el mundo las tiene, todo el mundo las tiene, nadie la aprende, sino que todos nacemos con esas emociones. Nadie nos enseñó a tener alegría, tristeza, asco, sorpresa, enojo, miedo. Cierto es, sí, a experimentar esa emoción. Cierto es de que, bueno, nosotros después, a lo largo de nuestra vida, la vamos vinculando a diferentes hechos o situaciones, pero nadie te enseñó a experimentarla, ¿no? Sino que eso es algo innato, innato y universal, o sea que en cualquier parte del mundo, cualquier persona, tu papá, tu mamá, el sacerdote de la parroquia, qué sé yo, el médico, tu profesor, la persona que más admiras, todos experimentan miedo, sorpresa, asco, tristeza, enojo, alegría. ¿Cuál es la diferencia? Que saben manejarla de diferente manera. Las emociones o secundarias o sociales son las que son más de las que ven allí, pero bueno, solo les están mencionando estas 6. Eh, ¿Cómo vamos a identificarlas? Vamos a
relacionarlas de a dos, ¿ya? Por ejemplo, yo les diría vergüenza y culpa. Ambas son emociones, digamos que desagradables. En eso se parecen. Vergüenza y culpa, sí, pues son desagradables. Pero ambas surgen por evaluación que tú mismo haces, que tú misma haces de tu propio comportamiento. Entonces yo evalúo lo que acabo de hacer y siento vergüenza de lo que he hecho. Yo evalué y al darme cuenta que no cubrí las expectativas de los otros, me avergüenza. Acabo de salir de dar un examen para postular a un trabajo. Entonces, he dado el último de los 3 exámenes. Me encuentro con mis amigos y les digo, ya está, ya, esta vez sí, sí, esta vez sí ingresé a ese trabajo. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Esta evaluación era en realidad una entrevista. Y bueno, hemos conversado con el entrevistador como amigos. Hemos conversado, intercambiado ideas. Sí, sí, ya está. Y los 2 exámenes anteriores estaban aprobados. Esperan ya está seguro, ¿no? Si ya vamos a almorzar, vamos a celebrar, todo, ya está. Esperan los resultados. Al siguiente día sale el cuadro. Han ingresado 3 postulantes al trabajo, nada más. Habían 3 vacantes y no está tu nombre. ¿Qué pasó, no? Hay un error. Hay un error. Ya, voy, por favor, pido mi cita personal, quiero ir a hablar, todo lo demás. Y verifican, sí, no, ustedes aprobó la entrevista. ¿Qué cosa? No, no puede ser. Sí, acá está. Aprobado, aprobado los 2 exámenes, desaprobó en la entrevista. No aprobé. Y ahora, ¿qué le digo a mis amigos? ¡Qué vergüenza! No cubrí las expectativas. A veces esos otros son, mm, digamos que reales, gente que está esperando algo de ti, o a veces son internos. ¿Qué diría mi mamá si me viera haciendo tal cosa, no? ¿Qué diría mi papá si se entera que hice A, B o Z cosa? Entonces, no cubrí sus expectativas de otros o reales o internos. Eso es vergüenza. La culpa también surge por evaluación, pero la culpa surge cuando yo evalúo mi comportamiento y me doy cuenta de que he transgredido una norma. Yo debí cuidar a mi hermano y me distraje y se perdió mi hermano. Me siento culpable, ¿ya? Celos y envidia, ambos surgen por comparación. En el caso de los celos, yo me comparo con alguien que creo que es mejor que yo y entonces experimento celos. Yo era el confidente de esta persona, pero ahora que apareció tal fulanita, ya esa fulanita está ahí que le invita, que lo hace, ¿no? Y me van a dejar de lado, ¿no? Entonces, me va a ganar, me va a quitar algo que yo tenía, su confianza. Me va a quitar el enamorado, me va a quitar algo que yo tengo ahorita, celos. En la envidia yo me comparo con alguien que tiene algo que yo no tengo, pero que yo quiero. Se compró carro otra vez, qué barbaridad. Sí, seguro que está metido en algo sucio, que no sé qué cosa, ¿no? Envidia, tiene algo que yo quiero. Amor y orgullo son emociones agradables. Amor es el deseo de bienestar para otra persona, para otra persona. Quiero que le vaya bien. Orgullo es la satisfacción que uno siente por los progresos que va teniendo en la vida. No, tenía 10, ahora tengo 12. Está bien, pues que sientas orgullo, pues te amaneciste estudiando y está bien, ¿no? Entonces, mejor es así, dualícenlo para que puedan recordarlo mejor. En cuanto al bienestar personal, obviamente un buen manejo de su afectividad es lo que se requiere para tener un gozar de bienestar, ¿no? Gardner te dice que esas 5 características o capacidades habría que desarrollar. Adaptabilidad, o sea, ser capaz de
adaptarme a los cambios en el contexto, a la tecnología. Yo no es propio de mi época, pero bueno, me adapto. La mascarilla, bueno, no es algo que me encante, pero me adapto y sigo adelante. El autodominio, que es el control de tus propias emociones, la confiabilidad, que tiene que ver con aceptar las emociones que experimentas y no enmascararlas. Innovación, aceptar otras formas que puede tener alguien para expresar su emoción y aceptar otra forma como las personas manifiestan la emoción y de repente tú mismo aprender nuevas formas de manifestar tus emociones y la escrupulosidad, que tiene que ver fundamentalmente con la responsabilidad y el cumplimiento, ¿no? De los compromisos que asumes. Esa es la clave de respuestas antes que tengamos que salir. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por su atención y espero haberles ayudado un poco en el entendimiento del tema. Bien, conmigo es todo. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.